Bueno, bienvenidos a un episodio más de Guapea Podcast. Hoy estoy aquí, tengo el placer de estar junto a Ed García. Ed García, bienvenido. Gracias, Cami, por la invitación. Complacido de estar acá en Guapea Podcast. Bueno, qué bacano, qué bacano. Les vamos a contar a ustedes, queridos seguidores, escuchas, oyentes. Esta es la segunda vez que grabamos este podcast. En la búsqueda de una estética más bonita para entregarles a ustedes, pues nos dimos cuenta que habían en la anterior podcast, en la anterior grabación, habían ciertas cositas logísticas, porque no de contenido, porque tuvimos una charla bien bacana que se podía mejorar. Entonces decidimos nuevamente sentarnos, organizar este espacio para ustedes y volver a grabar. ¿Verdad? Yo soy muy vanidoso y le dije a Camilo, no necesito una escenografía mejor. El problema es que ya me olvidó de qué vamos a hablar, no mentiras. Me contaba ahorita que estaba en sesión de fotos de la nueva canción, ¿sí? Sí, en estos días estuve en sesión fotográfica para el nuevo sencillo que ya viene Sí. para el mes de septiembre. Y estuvimos por las calles de la ciudad, por la zona divertida de la ciudad, en la noche, muy tarde de la noche, haciendo un rodaje en la primera parte de lo que será el videoclip de la canción. Eso es algo que casi no se ve ahorita en los artistas, que es como enaltecer los sitios de la ciudad donde se desarrolla ese arte que se está Sí, entregando. sí, exactamente. En este álbum he querido hacer eso con No Fumes Más. Hicimos eso un 31 de octubre Ujú. con usted precisamente, protagonista, el monstruo ahí del rodaje, que le dimos la vuelta a la ciudad. Estuvimos por el Ujú. centro, estuvimos por la, por la Real de Minas, por la calle de los Estudiantes, en algunos bares y estuvimos por Cuadraplay, ¿no? Rodando en pleno Halloween. Y he querido mostrar, sí, como la ciudad, como es. De hecho, las fotografías se hicieron en un café bar muy reconocido en la ciudad, La Luciérnaga. Sí. Y así, muy casual, no ha sido. He buscado más como esa cosa casual de la vida nocturna, de la vida en la ciudad, Ujú. del transcurrir en la ciudad. No he querido ser como tan, no sé, como ponerle tanta cosa a la hora de mostrar la ciudad y mostrar la música desde la ciudad en la que vivimos y desde donde hacemos la música. ¿De dónde viene este álbum? O sea, ¿cuál es la inspiración de este álbum? Bien, este álbum principalmente, digamos que tenía una deuda con el adolescente Ed García y mi Ujú. adolescencia transcurrió en los años 90, Ujú. una época, una década muy cumbre en la música a nivel mundial. Sí. Y especialmente para los latinos aquí en Sudamérica y en Colombia, el rock en español, las músicas urbanas, el R&B, el rap, el hip hop, y las cumbias que digamos tuvieron un momento importante, una aparición muy Ujú. importante en la ciudad en esa época de los 90 con la cuestión de las minitecas y todo esto. Y entonces hice un trabajo de revisión de los 90 en cuanto a discos. Tengo precisamente un libro que me trajeron de Estados Unidos que son los 100 discos más vendidos de los años 90. Y ahí pude revisar muchas cosas, escuchar cosas, compré una guitarra eléctrica, empecé a estudiar, a leer, a escuchar y a meterme, a recordar un poco también de mi vida en los años 90 como adolescente. Sí, sí, sí. Y el rock en español en los 90 fue como el rock and roll en los 60 para la juventud, ¿no? Latina. Entonces de ahí empecé a traer historias y digamos que hacer catarsis de algunas Ujú. cosas de manera psicológica de mis vivencias, algunas historias en el ejército, en el colegio, en la vida normal. Y empecé a escribir el disco, escribí un poco más de 30 canciones, un poco Para más. este disco. Sí, pero entonces de ahí saqué más o menos 11 que son las que integran el nuevo álbum. Hablábamos la vez pasada, pero no lo hablamos en cámara, no lo dejamos en cámara, que este proceso de hacer un álbum, de que las canciones deben tener coherencia entre sí o son universos aislados que al final se conectan o cómo es la gestación Pues de un ahorita álbum. la industria actualmente ha propuesto la primera etapa de la industria musical
en los 50, 60, que fue con sencillos por aquello del acetato, ¿no? Ujú, Y hemos vuelto a lo mismo prácticamente porque los artistas están lanzando sencillos. Digamos que el concepto álbum se ha ido como, no desapareciendo, pero digamos que la industria misma no le ha dado tanto, no ha aplaudido tanto esa figura. ujú. Y no es, en lo personal, no es que un álbum tenga que ir ligado, tenga que ir hilado, encadenado, sí, dentro de 8, 9, 10, 12 canciones. Pero para mí ha sido siempre muy importante y lo he hecho muy naturalmente. O sea, Sí. siempre me he sentido como músico muy, digamos que, interesado en conceptualizar un álbum. Porque un álbum es un tiempo de vida de un artista donde Ujú. Un momento experimenta, específico. exacto, de su carrera donde atraviesa, experimenta cosas, supera, vive, enfrenta, qué sé yo. Y es muy importante plasmarlo para mí en un álbum donde se pueda contar medianamente eh, todos esos episodios de la vida de uno, porque al final la música, el arte viene siendo eso, una respuesta a la vida del artista en sí. Entonces, para mí sí ha sido muy importante. El primer álbum se llama Volver a Empezar y en 8 canciones prácticamente hice eso, como hacer un alto en el camino y decir, no, necesito revisar todo y volver a empezar. Y cada canción como que hace parte de ese mensaje general que trae el álbum. En el segundo fue Por Amor, lo mismo. El primero fue basado en las raíces andinas latinoamericanas y el segundo basado en las raíces afrocolombianas, Ujú. todo lo que llegó a Colombia en la historia desde África. Y siempre he hecho un trabajo de laboratorio, de estudiar, de escuchar, qué sé yo, de leer, para poder hilar como en un álbum esas experiencias personales y también un poco la visión de mía como artista a nivel genérico, a nivel más anglo. Sí. Actualmente entonces estoy en ese proceso ya terminando de grabar el álbum que trae eso, como una especie de memorias de los 90 con sonidos actuales, experimentando nuevas cosas. eh, digamos que tiene bastantes cositas, no solamente a nivel de composición, sino también de producción, de grabación, en la estética visual, en los videoclips. Con este álbum abrí como esa parte de empezar a hacer videoclips. Sí. Como esa parte más histriónica Sí, de hecho, del artista. sí, también lo he empezado a trabajar en la parte escénica, en los conciertos. Este año, en lo que ha corrido de este primer semestre, ya llevo 5 o 6 conciertos Ujú. y ya he empezado como a plantear una estética que tenga, digamos, esa coherencia con lo que se viene haciendo con las canciones. Y ya hay otro Ed García en el escenario. Casualmente en estos días hablaba con Mario Serrano, que ha sido como uno de los protagonistas en el camino de la elaboración y la búsqueda del sonido de Ed García. Y pues me decía que le parecía súper chévere como la estética que estaba manejando ahora, que era mucho más yo. Digamos que los dos primeros álbumes son álbumes de estudio, como de exploración, y Ujú. es algo que generalmente hacen digamos, los grandes músicos, de plasmar su raíz, primero tocar sus raíces y luego sí encaminarse hacia un sonido más personalizado. Sí. Es lo que he venido haciendo. Sí, que uno tiene que trabajar de pronto en lo global y probar qué es lo que se adapta mejor a uno para llegar a esa esencia Exacto, primigenia exacto, que sí se identifica con uno. exacto, y prácticamente viene siendo una especie de laboratorio entre álbum y Ujú. álbum y uno va depurando, dice esto me funciona, esto no me funciona, esto es conmigo, esto va con mi psicología como ser artista, como ser humano, como artista, y uno va como tomando apuntes y va con el tiempo, uno va como encontrando un sonido creería yo que la búsqueda más compleja de un músico es encontrar un sonido propio. Sí. Y creo que he tenido muy en cuenta alguna vez un chamán me decía como, siempre que quieras cambiar algo, transformar algo, el presente de algo, en lo que hagas, siempre es importante ir a las raíces, porque las cosas solo pueden cambiarse desde la raíz. Y digamos que aprecié muchísimo ese consejo y siempre lo he tenido muy presente cada vez que quiero reinventarme, sí, encontrar nuevas cosas en lo que vengo haciendo, siempre voy a las raíces, siempre voy. Últimamente he estado, por ejemplo, estudiando
muchos de los orígenes de la música andina colombiana. Entonces he estado mirando lo de Arabia, Medio Sí, Oriente, sí, sí, sí. que de donde viene todo eso que luego pasó a España y luego con los españoles, el proceso de la conquista lo trajeron acá y se mezcló con varias cosas que ya habían acá en los pueblos nativos colombianos. Me interesa un poquito, ahorita que hablaba de ese consejo que le dio el chamán, ¿cómo es ese caminar como por ese lado espiritual, si podría llamarse de esa forma? ¿Cómo se conecta con la música? Sí, digamos que como algunos, la gente a veces afuera, desde afuera no ve que más allá del oficio de ser músico, Ujú. se es ser humano, se es persona, somos parte de un árbol genealógico, de un río de sangre que trae una memoria de generaciones y que por ende vivimos, experimentamos, digámoslo así místicamente, como deudas, como cosas que vienen de la memoria de nuestras familias pasadas y eso nos pone, nos confronta con una realidad donde atravesamos procesos de ansiedad, de miedos, de algunas veces estados de locura, de qué sé yo, unas batallas fuertes con los egos y los alter egos y esto. Entonces es muy necesario, se hace necesario buscar más allá de lo intelectual y lo material, buscar también ese alimento espiritual, como esa conexión con esa fuerza espiritual, llámese Dios o en lo que cada uno crea, donde uno adquiera una fuerza, sí, como Sí. una energía especial para continuar y para enfrentar esas cosas, esas memorias. Entonces se viene encontrando el músico desde su intelecto, desde su preparación con el hombre, el ser humano que experimenta cosas psicológicas, espirituales. Pero sí es muy importante, para mí es muy importante, siempre ha sido bastante importante, tanto que en el 2001 desde chiquito estaba buscando siempre eso de los indios o los indígenas y los chamanes. Me llama mucho la atención eso. Eh, tuve la fortuna de encontrarme con un chamán en el 2001 y luego con otros compañeros de él, con otros chamanes de algunas tribus de Colombia y estuve en un proceso como de aprendizaje con ellos, como que me les pegué a varias rituales y viajaba, iba a donde ellos estaban pero ellos sabían porque desde un principio yo les dije que quería era como eso, como revisar un poco mi Sí. vida. Como esa exploración. Sí, desde lo espiritual y desde esa memoria ancestral encontrar también el sentido de la música, porque yo les decía que había ido a la universidad a estudiar y tocaba Beethoven, Bach, qué sé yo, música clásica de la guitarra, tárrega, qué sé yo, pero sentía que la música era mucho más que eso, que lo que lo académico me estaba brindando. Ujú. Y ellos efectivamente me dijeron, sí, hay algo mucho más profundo detrás de toda esa información que está como organizada y codificada de una manera mucho más, no sé, como esto, como comercial, porque al final las academias de música terminan organizando un paquete de información musical Para la industria. sí, y para ser clientes. Pero el músico siempre se da cuenta de eso y quiere ir mucho más allá. Y con ellos, Ujú. con los chamanes, con estas personas, creo que encontré otro sentido y empecé a buscarlo. Y ahí fue que lancé el primer álbum, Volver a empezar, y el segundo, Por Amor, que reflejan las dos principales raíces de nuestra música, que son la andina latinoamericana en nuestros pueblos nativos y la raíz africana. Obviamente hubo otras influencias, lo europeo, lo árabe y todo esto, pero básicamente es como eso. Y sí, ha sido, siempre es necesario el trabajo espiritual con el trabajo intelectual, siempre, siempre, Ujú. siempre, porque necesitamos tener de pie firme al ser humano, al hombre que se enamora, al hijo, al hermano, al amigo, al profesor, lo que sea que uno haga en esta vida. Y uno necesita tener ese ser humano fuerte, siempre dispuesto a enfrentar todas esas avatares que trae el ser músico. Sí. Yo siento que los artistas tienen, o bueno, tenemos un, quizá puede decirse un privilegio o una facilidad para liberar lo que uno lleva adentro
desde el artista, digamos, desde ese alter ego del artista. O sea, lo que no puede decir Camilo, muchas veces lo dice Rila, lo que no puede decir Edgar, muchas veces lo dice Ed en Ujú. sus canciones, como Sí, esa forma de hacer catarsis desde el arte, no solamente la música, sino todas las del expresiones arte en general, artísticas. sí, Y exactamente. hablamos también la vez pasada de que el arte es para uno, y uno lo hace para uno, pero permea a los demás de maneras que uno no espera que lo haga. Que hablábamos de la experiencia que le conté, que estaba en una discoteca y había un muchacho escuchando reggaetón a grito herido y supremamente conectado con la canción. Y yo decía como que yo no conectaba con eso, pero para él en ese momento esa canción fue como su medio de liberarse de todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Sí, exactamente. Por eso es llamado dentro de cada familia, dentro de ciertas familias, un músico, un artista, un pintor, un escritor, Ujú. qué sé yo, un guionista. En mi caso, un músico. Yo vengo de una familia campesina de donde hay memorias de que por parte de mi madre, de músicos que tocaban bandola, tiple, música colombiana. Sí. Y por parte de mi padre, la música carranguera. Ellos tocaban más riolina, eran más vaqueros, más de esa onda más fuerte. Y mi padre, por ejemplo, siempre le ha gustado el hecho de hacer canciones. Y aparecí yo, digamos, como en esa historia, en ese árbol genealógico aparecí y me di cuenta que venía a eso, a experimentar y a enfrentar, y por decirlo de esa manera más mística, a sanar cosas con la música. Y resulta que cuando tú vences algo, pues como ser Ujú. humano con la música, pues terminas venciéndolo por otros. Lo vences, lo superas, lo enfrentas y lo reflejas y lo plasmas, lo traduces en una canción, en una melodía, en un coro o algo, y ese sonido, ese mensaje, termina siendo como una coordenada que alinea, que conecta y toca a muchas personas que han vivido eso. Sí, sí, sí. Entonces, cuando en cualquier artista que revises, ves que ha superado cosas, ¿sí? Llámese miedos, que algunos, que era tartamudo, que el otro era dependiente emocional y lo superó y ta. Entonces, por ejemplo, el caso que está pasando con la mayoría de las mujeres actualmente que han llevado un movimiento fuerte con la música y han venido abanderando ese movimiento del feminismo, como de la liberación de ellas. Y vemos a Karol G, que superó cuestiones emocionales y hoy por hoy se llenan sus conciertos porque hay muchas chicas, muchas personas que sienten como esa catarsis, esa liberación con su show, con su experiencia de vida traducida en sus canciones. Ujú. ¿Sí? Lo hablo con un artista actual para no, como para hacerme un poco entender, digamos, Sí, claro, con la claro. gente que nos escucha. Pero si revisas cada artista, cualquiera que tú llames, que quieras pensar, tiene eso. Entonces, Ujú. claro, y eso pasa en todas las artes. En la poesía sucede harto, en la pintura, en el teatro, y en todos los oficios incluso, porque no sé, digo yo, por ejemplo, en la comida, que también es un arte, Ujú. hablamos que es detrás de cámaras que la música es como la comida. En Bucaramanga hay muchísimos restaurantes, hay muchos tipos de hamburguesas, pero cuando hay el Burger Master, mucha gente va a buscar la hamburguesa que le gusta porque tiene el toque de especial, el que le da su paladar. Sí. Entonces, todo es así, o sea, todo está puesto para que cada uno elija, escoja qué le hace bien a su cuerpo, a su mente, a su espíritu, ¿sí? Que lo anima, que lo libera, que lo sana, que lo fortalece. Mm. En parte, tal vez por eso también hay muchas religiones o creencias o puntos de vista o caminos hacia un Dios, porque todos no lo vemos igual, Ujú. todos no lo interpretamos igual o no Ni lo necesitamos del mismo mensaje. ni necesitamos del mismo exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, retomando, viéndonos un poquito más hacia atrás, a esos inicios con la música, que lo hablamos en el podcast anterior, pero Sí, ahorita arrancamos por otro lado, que eso también es lo bacano, digamos, de las conversaciones, que no, así uno quiera encaminarlas por el mismo lado, no,
nunca son la misma conversación. No, yo creo que vamos a seguir haciendo muchos podcasts para ustedes y vamos a seguir hablando. Cada día va a ser algo diferente. De pronto la próxima vamos a hablar de comida vegetariana, no qué sé yo. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo bacano. ¿Cómo son esos inicios con la música? Porque me hablaba de que a su papá le gustaban las canciones, Sí, por familia de parte de mamá habían guitarristas, sí, de de bandola, de timple, bandola. música andina más que Ujú. todo. Y por mi parte, de parte de mi padre, la reolina, la armónica, como más bluesero, ¿no? Pero Sí, obviamente de esa música de campo acá. De hecho, cuando yo bajé a la ciudad, porque yo nací, me crié en el campo y todavía vivo en una finca, vivo en una parcela. Cuando yo bajé a la ciudad, lo primero que escuché fue en la biblioteca Turbay que había una cosa de un programa de blues. Y yo fui a verlo, yo muy pelado. Y yo fui, y yo la primera música que escuché cuando llegué a la ciudad fue el blues. Y eso me pareció como tan familiar. sí, Y de una siempre el blues para mí siempre ha sido, no sé, tiene algo especial que de alguna forma me conecta. Y empecé, pues, fuimos 6 hermanos y trabajamos en el campo, pero a mí me gustaba la música y teníamos unos, como 2, 3 equipos de sonido que los dañé todos escuchando acetatos y aprendiéndome las canciones, me paraba en el espejo a cantar la cosa. Y en la escuela de la vereda donde me crié, donde estudié la primaria, siempre me ponían a cantar en los eventos de la escuela sí. y cada vez que tenía oportunidad sí, de cantar en algún lado lo hacía, me gustaba, o sea, sentía un llamado muy fuerte por la música y luego con el tiempo me di cuenta como de eso, de que eso venía de parte y parte, pero perdí el contacto con ese sueño que de niño recuerdo que tenía a los 9 años por el trabajo del campo y porque en el campo es muy loco que un niño diga que quiere ser artista, quiere ser músico. Ujú. Porque en el campo dicen como, ah, no, porque eso usted va a volver guarapero, borracho, mujeriego, drogadicto. Y efectivamente en eso me convertí, no mentira. No mentira, y esto. eh, y hay muchos miedos y muchos tabúes con respecto a eso de ser artista. Me desconecté un poco por los trabajos del campo y bueno, toda esta cosa. Y en el campo solo nos daban hasta quinto de primaria. Entonces tuve que hacer una serie de cosas escondidas para poder estudiar el bachillerato. Luego me fui al bachillerato. Y luego me regalé para ir al ejército y me Mm. fui por allá a vivir otras experiencias. Por allá me regalé para una misión al sur de Bolívar. Me hice de todo. Y solo hasta los 21 años me volví a reconectar con el sueño de la música. Básicamente, digamos que ese fue como el inicio en la infancia y luego perdí esa norte. Y un día estando en el ejército en el sur de Bolívar, prestando guardia, como allá en el sur de Bolívar, como ciénaga, como mucho fango, y yo era el más pequeño del batallón, recuerdo que me decían Petri, que significa pequeño enano triple hueco. Y era el más pequeño de los 80 soldados, y entonces yo me fui para una misión al sur de Bolívar con 18 soldados, yo fui el comandante de ese escuadrón que yo lo bauticé el escuadrón Catrasca, eran los soldados más boletas del batallón. Catrasca es como cagada tras cagada. Y me fui para el sur de Bolívar. Y una tarde, noche que me tocó turno de guardia, por la tarde, noche, me subió a un árbol porque no me podía caer abajo porque me enterraba en ese barro. Y claro, yo era muy chiquitín y quedaba como sanguijuelas y cosas. Entonces me subió a un árbol y me puse ahí como en el desparche, en ese monte, a mirar la billetera. Resulta que cuando yo tenía 9 años, me gustaba leer muchos libros como de motivación y cosas, de los sueños, ¿no? Y en un libro decía, si tienes un sueño, eh, escríbelo en un papelito, guárdalo y eventualmente recuérdalo. Entonces yo escribí en el papelito, cuando sea grande quiero ser un artista reconocido para ayudar a los niños de África. En ese tiempo, en los 90, había mucho boom con esto de los niños de África. Y lo escribí y lo guardé en la billeterita que tenía y lo cambiaba la billetera y lo guardaba otra vez. Y perdí, se me olvidó. Y estando allá en el ejército una noche, una tarde noche, sí, en ese árbol,
mira, sacando fotos de mi madre, toda la cosa, ya recortando, como un poco nostálgico en esa distancia. Eh, Terminé de sacar todo y encontré en el fondo de la billetera que había algo y yo saqué y cuando vi un papelito ahí doblado en cuadro, yo pensé que era un cuero, no, no, mentira. Y cuando lo abro así está, y decía todo mozo y todo medio ahí, cuando sea grande quiero ser un artista reconocido para ayudar a los niños de África. Y se me bajaron las lágrimas. Y yo, ay, mucha niña. No, y esto no mentira. Y dije, pucha, yo quería hacer, a mí me gusta la música, yo soy es eso. Mm. Ya le había dicho a mi madre cuando me fui para el esto que me ayudara, porque yo iba a estudiar arquitectura. Y, madre, cuando terminé esa misión, fue un helicóptero, me recogió, pum, llegué, me ascendieron a subteniente de reservas. Yo soy subteniente, no soy soldado normal. Y me daban media beca para estudiar como oficial del ejército. O sea, en este momento no sé qué sería, mayor general, no sé qué sería. Y yo les dije, no, yo quiero ser el músico. Me acuerdo que el coronel y todo esto se reían de mí. Pero no acepté la beca y apenas salí. Bueno, tuvimos un problema en la finca, tuvimos que venderla, hubo una crisis económica, entonces me fui a trabajar con una empresa de interconexiones eléctricas, llevando la línea esa grande de las torres gigantes de montaña a montaña, desde Piedecuesta, de la subestación Guatiguará hasta Xochagota, Boyacá. Y año y medio en eso, como cual obrero, para hacer dinero, para ayudar a mis padres, para comprar el lote donde hoy tenemos la casa, la finca, Sí. la parcela. Y ahí saqué dinero y me compré una guitarrita barata y me pagué 3 meses por adelantado en una academia de guitarra. Y a los 21 años retomé el sueño de la música y desde entonces no me he parado. Pero es una historia bastante larga, tiene muchas cosas. Realmente no quiero sonar harto, pero básicamente así fue como el inicio de la música. A los 21 A años. los 21 Que años. diría uno en el imaginario colectivo que tarde, porque digamos que otras artes o otras disciplinas, como uno siempre ve a los futbolistas o a los artistas que arrancaron desde muy pequeño, Sí, pero realmente los sueños no tienen fecha de caducidad. ni de inicio. Mm. La demora siempre, lo más difícil en un sueño es dar el primer Es paso, arrancar, sí. dar el primer paso. Y generalmente yo diría que lo mejor es no pensar cuando voy a dar el primer paso, dalo. O sea, eso no Ujú. prendas incienso ni te pongas a pedir señales del universo, arranca. Mm. Sea lo que sea, escribir una estupidez en un papel y llame la canción si quiere, lo que sea, pero hay que hacerlo. Y, y nada, yo sí, los sueños, mm, el camino para todos los que quieren ser artistas o son artistas es diferente para cada uno. Ujú. Siempre, a veces nos acomplejamos y nos damos duro comparándonos con el proceso de otros. Y no está bien porque el primero que tienes que cuidar para lograr un sueño es a ti mismo. Tienes que cuidar a este man, tienes que apoyarlo, tienes que patrocinarlo, tienes que mantenerlo en forma, como hablábamos anteriormente, no solo intelectualmente en lo que vayas a hacer, sino espiritualmente. Y ahí viene otra frase de los chamanes que me decían como dos cosas. Me dijeron como, para llegar a donde es, casi siempre hay que pasar por donde no es. Ujú. Pasaste por muchas cosas para volver al camino de la música. Por ejemplo, fuiste al ejército y allá te recordaste, ¿sí? Y lo mismo, si tú vas al aeropuerto a tomar el avión que te va a llevar al destino que quieres, tienes que pasar por Girón. Tú, sí, pasas por Girón. Tú no vas para Girón, pero pasas por ahí. Y la vida también es así. Para llegar a donde es, casi siempre hay que pasar por donde no es. Y eso aplica para relaciones, eso aplica para trabajos, para muchas cosas. A veces tenemos muchas relaciones hasta que encontramos la que es. Tenemos muchos trabajos hasta que encontramos el que es. Parte de la búsqueda de uno. Y eso también es lo valioso de uno hacer como ese tipo de retrospectiva y darse cuenta de la cantidad de eventos que tuvieron que tener lugar para que uno esté donde está en ese momento. Es O sea, todo exactamente. lo que tuve que pasar, todo lo que, las coincidencias, por decirlo así, o casualidades que tuvieron que ocurrir para que yo hoy en día esté haciendo lo que estoy haciendo. Exactamente, y mira que si uno no fluye con eso, Ujú. sin prejuicios y sin etiquetas de nada,
sin ser tan cuadriculado. Cuando uno fluye con eso, con el tiempo uno le empieza a encontrar sentido a todo eso, porque por ejemplo en el nuevo álbum que estoy haciendo es gracias a todo eso que viví. Sí. Son experiencias. Viene una canción que se llama Soldado 737, soy yo. Y ahí cuento de esas historias de Escuadrón Catrasca y todo esto. De todos ahí nombro el soldado Petri, Catrasca, Popeye, Bolsa, Rodríguez, Pajitas, ahí nombro a todos, a varios de esos. Entonces, gracias a todo lo que viví, pues ahora tengo material y tengo de dónde contar la historia en canciones y me devolvió a los 90 y muchas cosas. Todo tiene sentido. Y lo que decía anteriormente, que ahí va la otra reflexión de los chamanes especial. Recuerda que el camino para cada uno es diferente. Es diferente. Pueden haber 1000 músicos, pero el camino para cada uno es diferente. Nada más por el hecho de nacer en unas coordenadas del universo diferentes, cada uno en un tiempo diferente, eso te otorga un camino, unos dones, unas virtudes, ¿cómo se llama? Unas dificultades, como unos retos diferentes. Y si no, ve a una cancha de fútbol y si encuentras una hoja de prado, de pasto igual a la otra, me la traes. Esa es la sabiduría del universo, de la vida. La sabiduría divina es así. Entonces tienes que aprender a conocerte, a conocer tu camino, tus debilidades, tus fortalezas, tus luces, tu oscuridad y empezar a construir, o más que construir, a encontrar, porque a veces la gente piensa que es construir un personaje y realmente es encontrarlo porque ya está, solo que el mundo lo ha hecho desviar por cosas de la educación, de la sociedad, de la familia, qué sé yo. Sí, lo ha opacado un poquito. Pero la música, lo chévere de la música es que te ayuda a encontrarte. ¿Sí? Algunos entran a la música, hacen 2, 3 cosas y la música los manda por otro camino a hacer otra cosa. Empiezan con la música, luego son empresarios, luego es manager, luego es productor, luego es escritor de canciones. La música le aclara a uno el camino. Esa ha sido una de las grandes aprendizajes de mi vida y lo veo en mi estudiante y lo veo en el proceso de muchos artistas. Y aprendí a no compararme ni a complejarme porque el otro le está yendo bien. De hecho, digamos que puedo decir hoy que no soy no, como ser humano no siento envidia por el proceso de nadie. Me parece chévere, admiro las habilidades de mis colegas, los admiro todo el tiempo y a veces les envidio como de la buena, digo, qué madre, este man canta increíble, este man hace unas canciones, o esta nena hace unas canciones bellísimas, qué sé yo. Pero tengo muy claro que mi camino es único y mi responsabilidad es trabajar por él y cada vez hacer cosas día a día que me ayuden a encontrar esa versión profunda de mí como ser humano y como músico, como artista. Bueno, ¿qué es lo nuevo y cuándo vamos a tener ese nuevo tema que está trabajando Ed García recientemente? Bien, estamos en el proceso de culminar el tercer disco, el tercer álbum, que trae aproximadamente 12 canciones. Se han lanzado 4 sencillos: A Control Remoto, No Fumes Más, Dame un Besito, que es una cumbia, Locos, y ahora viene una nueva canción que es como la balada del álbum, una balada rock, con una historia que tiene que ver un poco con los ex, como con esas relaciones que hay que nos enseñan cosas que nos las volvemos a encontrar a veces para revisar nuestro proceso de vida y que finalmente terminan cerrándose o terminan acabándose y dándonos un mensaje y un aprendizaje para un nuevo ciclo. Esa canción está programada para el mes de septiembre salir y ya quedaría prácticamente, no sé si lance un sencillo más porque ahorita me hicieron un encargo hace un mes de una canción. Un amigo me hizo un encargo muy especial que le escribiera la canción a su hija que van a hacer, que está en el vientre de la mamá. Vaya reto tan increíble porque casi me vuelvo loco haciendo esa canción. Casualmente hoy la terminé de hacer, hoy. Entonces ya entro a grabar esa canción y creo que obviamente
va a ser parte de mi nuevo álbum. Es una canción muy linda, muy especial, un mensaje para de los padres, del padre para la hija. Entonces hay varias cosas, hay pendientes una serie de conciertos, porque hasta ahora llevamos 5 o 6 conciertos este año, y hay, digamos que el mayor objetivo de este año es, digamos que son dos: sacar el nuevo disco, el tercer Ujú. álbum, y seguir haciendo conciertos para mostrar la nueva estética, la nueva puesta en escena de Ed García. Hay varios pueblos en la lista y unas ciudades de Colombia. Por ahora, eso es lo que hay, es lo que está en el cronograma, y estamos trabajando para cumplirlo. Bueno, este podcast yo creo que estaría saliendo a mediados, puede ser cercano al lanzamiento de la canción. Y si hay por ahí algún concierto cerca o si nos quiere contar acá en el podcast en primicia a qué ciudades van a tener ese privilegio. Primero está San Gil, porque quiero hacer un recorrido por Santander. Sí, bacano. Me gusta siempre el hecho de hacer las cosas, ¿sí? De menos a más, o sea, hacer el camino como es. Y entonces ya fuimos a Piedecuesta, viene Girón, está Ocaña en la lista, está Cúcuta, está San Gil, está Socorro. Luego viene está Bogotá, está Medellín. Hay como una especie también de invitación para fin de año en Cali. Ujú. Hasta ahí digamos que está más o menos la programación de conciertos para este año. Y pues lo que venga en el camino, porque puede que aparezcan más cosas. Sí. Casualmente ahorita esta semana me pidieron un concierto, porque tengo la idea de hacer una especie de unplug desconectado. Y casualmente la Luciérnaga me pidió para el mes de septiembre un concierto acústico, parte de esa idea del desconectado, del unplug. Entonces probablemente esté en septiembre en la Luciérnaga mostrando una puesta en escena más acústica del nuevo sonido de García. Bacanísimo. Bueno, Ed, muchas gracias por estar aquí en este espacio, por aceptar la invitación, por la charla, por toda la información que nos ha dejado hoy en este capítulo. ¿Dónde pueden encontrar a Ed? Me pueden encontrar en el kilómetro 2 vía Acueducto Cáceres. Sería la mala, no, mentira. En las redes sociales que todos usamos, Spotify, Instagram, Facebook, y en las plataformas, en Spotify, Apple, Deezer, como Ed García, @EdGarciaMusic. Ahí pueden encontrar todo mi catálogo, los videoclips, las canciones, eh, digamos, el prontuario de cada actividad que vengo realizando. Ujú. Y nada, muy agradecido contigo, Camilo. Gracias por invitarme a este espacio tan chimba. Invitados todos los artistas, todos los que estén interesados en compartir sus experiencias con el público desde este escenario, desde este lugar tan chévere y de este espacio tan chimba que dirige mi parcero Camilo Bolaño. Y bueno, por último quisiera como de manera romántica, no sé, como enviarle unas palabras a todos los muchachos, a todos los que Ujú. están empezando en el camino de la música, que quieren ser artistas, que quieren ser músicos, tienen un sueño o algo con la música. Decirles que no olviden que ustedes son diferentes, que cada uno de ustedes tienen una historia, un camino, tienen algo que decir, tienen un sonido, tienen algo en particular que mostrar y dar al mundo. Que no paren, porque creo que el mayor, digamos, secreto, por llamarlo de esa forma, es no parar. Es Ujú. que todos los La días, constancia. sí, que todos los días hagas algo que te lleve a eso, sea ver una película, sea aprenderte un acorde nuevo, sea escribir, escribir, escribir. Cualquier cosa que hagas a diario que te lleve al sueño es importante, la constancia. Que sean muy ustedes, que sean muy sinceros, que se muestren tal cual son, porque en este nuevo tiempo donde estamos, en esta modernidad que estamos, las redes, las plataformas nos quieren convertir en seres perfectos, en seres felices todo el tiempo, y no es así. Hay que vivir la vida Ujú. completamente como es, porque de ahí es que nacen las canciones, de cuando uno se muestra tal cual es. Y nada, muchachos, confiar, creer muchísimo y cuidar el personaje ese que ustedes ven en el espejo cada vez que
se paran frente al espejo. Cuídenlo de todas las formas posibles. Anímenlo, aliméntenlo, fortalezcanlo. Y sobre todo, creo yo que a veces está bien tener un sueño, pero también a veces no perturbar la magia de la música, la magia del ser humano, artista, músico, Ujú. como poniéndole, como no sé cómo decirlo, metiéndolo dentro de un cartón, dentro de una caja, así, o sea, no, dejen ser el artista, déjenlo ser, es la única forma de encontrar. Sí, sin expectativas. Sí, sin expectativas. Disfruten el proceso. Eso, déjenlo ser porque ahí está la autenticidad de cada uno. Y nada, gracias por la invitación, se les quiere, síganme ahí en las redes sociales y en las plataformas. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Guapea Podcast. Adiós. Ed García.